Ok, he comenzado a grabar para si hay alguna pregunta o alguna duda, bueno, también tengan confianza en mencionarlo. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y nos da gusto tenerlos por aquí en este segundo tema de esta serie que hemos llamado o denominado Conociendo a Jesús. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar precisamente acerca de quién es Jesús. La semana pasada, si bien recuerdan, estuvimos platicando acerca de algunas evidencias acerca de la autoridad y de la veracidad de las escrituras, ¿verdad? Estuvimos viendo pues acróstico, ¿verdad? De Lucas P., que la L quería decir lenguaje de autoridad, y veíamos que la Biblia pues era un libro que tenía autoridad, permítanme, estoy aquí agregando, que tenía autoridad dado digamos, todas las evidencias literarias como la Biblia, bueno, vimos en particular el Nuevo Testamento en comparación con otros libros, pues digamos, tiene una evidencia, digamos, literaria, histórica, cual ningún libro lo tiene. No sé si recuerdan, no sé qué les pareció también el tema pasado, por ahí si gustan comentarnos, pues también contra confianza era lenguaje de autoridad, la unidad de la Biblia, que como la Biblia fue escrita en 1400 años por 40 autores distintos en distintos, digamos, con personas de distintas razas sociales, ¿verdad? O más bien de distintas razas, de distintas, perdón, digamos, culturas inclusive, de distintos lugares, de distinto estatus social, y bueno, veíamos cómo, a pesar de que había 1400 años de diferencia entre los primeros autores hasta los últimos autores, desde el primer libro hasta el último libro, pues vemos que es un libro que tiene unidad, es decir, que podemos ver como si una sola persona escribiera ese libro. Y la verdad es que es sorprendente. Yo, que soy un lector de las escrituras, no me considero el mejor, porque la verdad no es un acto de humildad, simplemente no lo soy, pero nos hemos dado cuenta que las escrituras tal pareciera que lo escribe una sola persona y que no se contradice en cuanto a profecía, en cuanto a principios, en cuanto a verdades, digamos, se plantea toda la verdad de la misma manera. No encontramos que de repente en un pedacito dice sí y en otro dice no, en un pedacito dice de una cosa y en otro pedacito de otra, y eso es prácticamente imposible cuadrarlo hoy en nuestros días. El que 3 o 4 personas escriban de un solo tema en nuestro tiempo, en nuestro contexto, por ejemplo, de un mismo partido político o de una misma religión, es muy complicado. Sin embargo, la Biblia lo hace. Entonces estamos hablando de la unidad de las escrituras, ¿verdad? Mencionamos la L, la U, la C, que quiere decir ciencia. Veíamos que la Biblia no es un libro de ciencia, pero vimos algunos textos de la Biblia donde menciona que la Biblia, pues, digamos, menciona datos científicos, ¿no? Por ejemplo, que la Tierra es redonda. En el libro de Isaías encontramos este principio, el ciclo del agua, ¿verdad? Que la Tierra pende sobre la nada en el libro de Job. Entonces encontramos varias evidencias, digamos, científicas también. La arqueología es la A, Lucas, acuérdense que era L-U-C-A, arqueología. La arqueología también habla de la veracidad de las escrituras. No es considerado por eso la Biblia como un libro mitológico, a diferencia de la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? La Biblia es un libro que tiene también arqueología y podemos encontrar evidencias. Hoy en día utilizan la Biblia inclusive, eso no lo comenté la vez pasada, pero por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pues, se presentó ante la recién creada Organización de las Naciones Unidas, presentó la Biblia como evidencia de que esas tierras le pertenecían a ellos. Muy interesante también. Y la última, Lucas, me falta ahí la sinceridad, la S, que quería decir sinceridad, que decíamos que en el tema pasado veíamos que la Biblia no ocultaba los defectos, los temores de sus autores. En la Biblia expone, ¿verdad? A diferencia de cuando es un libro bibliográfico, donde uno trata de presentarse como el bueno, en la Biblia no lo hace. La Biblia habla de todos los errores de las personas que aún, ¿verdad?, eran profetas de Dios. Entonces expone toda la verdad, digamos, sin dejar oculto nada. Eso para evidenciarnos nosotros de que Dios no deja oculto nada. Y la última, que es la P, en el tema pasado que lo platicamos, que hablábamos acerca de la profecía, y es donde vamos a comenzar el día de hoy, acerca de la profecía, donde mencionábamos que la Biblia tiene datos proféticos que se están cumpliendo. La vez pasada solamente mencioné
y hoy vamos a mencionar algunos datos proféticos acerca del nacimiento de Jesús, donde vemos que alrededor de 300 profecías solamente hablan de Cristo Jesús. Esto es bien interesante. Por ejemplo, la Biblia habla acerca del retorno, que esto no lo mencioné la vez pasada, pero habla acerca del retorno de el pueblo de Israel como nación, ¿sí? En los últimos tiempos. Y esto es bien interesante, ¿eh? La Biblia nos hablaba, ¿sí? Del retorno de Israel haciéndose nación y de todo el pueblo de Israel regresando a su nación, a su ciudad. Y eso sucedió en el 1948, cuando Israel se hace nación. Digo, es una evidencia, por ejemplo, también en la caída del templo de Jerusalén en el 70, Cristo lo profetiza también, Jesús lo profetiza, y otras muchas profecías que podemos encontrar que ya se cumplieron y otras que se van a cumplir próximamente. Ese tema lo vamos a ver más después en otra serie. Los invitamos también a ser parte de esa serie. Ahorita estamos en esta serie, sí, que vamos a hablar acerca de quién es Jesús, pero para eso era importante entender que la Biblia no era cualquier libro, que no es cualquier libro, y por eso es ese acróstico que vimos la semana pasada, ¿sale? ¿Algo que quieran comentarnos antes de arrancar este tema del día de hoy? Que vamos a hablar acerca de quién es Jesús. O algún comentario que tengan que hacer. Con confianza, no tengan pena. Aquí estamos personas que vamos apenas conociendo, es decir, yo aquí a estos temas yo invité gente que apenas quiere empezar a conocer un poquito más acerca de la Biblia, entonces no tengan pena por hacer una pregunta, no es, también aquí no vamos a hablar de religión como tal, o sea, tengan la confianza, les digo porque no se conocen, pero todos ustedes son amigos o compañeros míos, de hecho varios son maestros aquí, amigos de nosotros, otros son familias y familia y amigo, perdón, y maestros, entonces tengan la confianza, no todos sabemos a profundidad esto. Isaí, nada más, ¿sí me escuchas? Sí, maestra, con claro. A manera de comentario nada más para compartir, dentro del culto de la Iglesia Católica, en la misa, sí, se hace la lectura, la primera lectura, la segunda lectura y el Evangelio y el Salmo responsorial. Y a la hora que tú estabas hablando de la unidad, en donde decías que todos los autores, digamos los autores así, escriben y todos coinciden. Y dentro entonces en el culto de la Iglesia Católica, leen la primera lectura, la segunda, el Salmo responsorial y el Evangelio, y todo va encadenado. Exactamente. Y es bastante curioso, ¿verdad? Ver cómo, sí, como dices tú, en distinto tiempo, con diferentes personas, y escriben sobre lo mismo. Entonces se ve bien clarito y es muy bonito ver cómo está todo encadenado. Nada más, es que quería compartirte eso. Gracias, maestra. Cada aportación es muy importante. Entonces, esto que dices es exactamente lo que estamos mencionando, maestra. Y lo podemos notar en las escrituras, ¿verdad? Lo podemos ver cuando vemos la Biblia, por ejemplo, en lo que dice usted, lo podemos encontrar así repetitivamente en los textos bíblicos. Así es de que es muy interesante todo eso, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más que quiera hacer un comentario? Ok, entonces voy a continuar. Interrúmpanme con toda la confianza. Sí, si tienen alguna pregunta, no se esperen hasta el final. Pregunten, interrúmpanme, ¿sale? Y vámonos a estos primeros textos que vamos a leer ahorita. ¿Sale? Interesantes al respecto. Aquí va. Voy a proyectar. Así es de que, den un chancecito. Estamos tratando aquí. No tratando, estoy proyectando, nada más que estoy compartiendo pantalla. Aquí está. Listo. Alcanzan a ver ahí, ¿verdad? Sí, se ve. Muy bien, gracias. Sí, se ve bien. ¿Qué vamos a platicar? Vamos a platicar acerca de quién es Jesús. Vamos a charlar acerca qué onda con Jesús, porque normalmente cuando nosotros, digamos, nos preguntan quién es Jesús, la vez pasada lo comentaba, platicamos solamente acerca de este Jesús, digamos que de este Cristo que vemos, ¿verdad? Normalmente en las películas, en una figura, en un cuadro, en una escultura,
digamos, tenemos esa concepción de Jesús. Pero hoy vamos a partir de más allá, digo, eso no es malo, pero no es todo, y a veces, digamos, ustedes pueden conocernos en una faceta, pero en otra. Algunos de ustedes me conocen como el Isaí de la escuela, el maestro de música, sí, pero algunos otros no me conocen en la faceta pastoral. Tal vez hay parte, digo, porque todos somos, yo soy Isaí y mi esencia es todo. Sin embargo, digamos, hay trabajos donde a lo mejor ustedes no alcanzan a conocer de quién es Isaí, o el Isaí como amigo, o el Isaí como esposo, ¿verdad? Hay quien, inclusive, no digo que sea mi caso, tiene esas dos caras, ¿no? Que a veces en la parte de afuera, pues es todo amor, y en casa, pues a la esposa la maltrata, o la trata de una manera, la trata de otra, y digamos, para conocer digamos, a una persona necesitamos profundizar, ¿verdad? En quién es esa persona. Entonces, para conocer a Jesús es lo mismo, tenemos que profundizar. Y nosotros encontramos que Jesús no solo está, digamos, en estas películas que vemos, que la vez pasada les platicaba acerca del Jesús del Mel Gibson, que prácticamente abarca solamente 2, a lo mucho, capítulos de la Biblia, ¿sí? Que habla acerca de la crucifixión de Cristo. Entonces, digamos, puede haber un poquito más, poquito menos, pero digamos, abarca 2 capítulos de la Biblia, cuando en la Biblia, pues ahora sí que es muchísimo, ¿no? Entonces, vamos a platicar quién es Jesús, vamos a conocerlo a través de varias facetas. Ahorita, la vez pasada, el tema pasado, platicábamos acerca de este Cristo, acerca de este Jesús que se presentaba, perdón, que se presenta a través de las Escrituras, pero primero acerca de la veracidad de la Biblia. Vamos a platicar acerca de él en 3 facetas, y vamos a empezar con lo siguiente. Hay una pregunta que Jesús le hace, perdón, a sus discípulos, y es bien interesante. Dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les hace una pregunta muy interesante. Jesús les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ojo con esto. Porque a Jesús le interesaba que ellos supieran, o a Jesús le interesaba saber el concepto en el que lo tenía la gente, y qué concepto tenían de él, y digamos, saber si ese concepto era también de sus discípulos. Ellos le responden algo bien interesante, le dicen: bueno, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, ¿sí? Recuerden que Juan era primo de Jesús, ¿sí? Y que estuvo también a la par de Jesús. Sin embargo, Juan el Bautista es decapitado por hablar la palabra de Dios, y Juan el Bautista, de hecho, puso el camino para Jesús, digamos, fueron contemporáneos, eran primos se llevaban por meses, por aproximadamente 6 meses, pero a él lo decapitan, él poniendo las bases para que Cristo iniciara su ministerio. Entonces, Juan iba terminando su ministerio, y Jesús lo iba iniciando. Otros decían que Jesús era Elías, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado, ¿verdad? Pensaban que había resucitado un profeta de los antiguos. Y Jesús les dice a ellos, ya de manera personal: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Verdad? Muy interesante pregunta. ¿Por qué digo que muy interesante pregunta? Bueno, ya Pedro le contesta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otro texto, no de Lucas, le contesta Pedro a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, la pregunta que dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Yo permítanme hacerles esa pregunta, porque si yo les pregunto a ustedes, ¿quién dice la gente que es Jesús? Pues algunos me dirán: bueno, pues Jesús ni es real siquiera, ¿no? Jesús ni siquiera existió, o Jesús ni siquiera es una fantasía, o fue mentira. Hoy en día yo he visto esta película, bueno, no las he visto, la verdad, pero he tenido reseñas de películas como La Última Tentación de Cristo, donde habla que Jesús fue esposo, o que tuvo intimidad con María Magdalena. Por ejemplo, el Código Da Vinci, ¿no? Por ejemplo, esta película que fue muy famosa. Hay otra película, bueno, que la secuela de él, de Brown, se me fue el nombre primero, que se apellidaba Brown, el cuate, y dice que la historia prácticamente del libro trata así como de la conspiración de la iglesia, digamos, católica, ¿no? Él hace una crítica y dice que Jesús en realidad era un hombre que, digamos, normal, común y corriente como todos nosotros, y que tuvo a María Magdalena
digamos, de esposa. Y bueno, no hay evidencia ni histórica ni nada, ¿no? O sea, eso se la sacaron de la manga por ahí. De hecho, es una novela, empezando por eso, ¿no? Pero mucha gente se la cree, mucha gente, digamos, con tal de desacreditar, valga la palabra, de desacreditar, ¿verdad? La persona de Jesús, pues inventa muchas cosas. Pero si yo les preguntara a ustedes, porque Jesús así lo preguntó, algunos de hecho decían que Jesús tenía demonio, no sé si sepan, pero los mismos sacerdotes decían que Jesús tenía demonio. Si yo les preguntara a ustedes, para ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Qué me contestarían? Algunos de ustedes, vengan. Una pregunta, si Jesús les preguntara hoy a ustedes como personas, bueno, ¿qué dice la gente que soy yo? Pero no les preguntara a ustedes, bueno, ¿y qué dices tú que es Jesús? ¿Qué contestaría alguno de ustedes? ¿Qué es Jesús para ustedes? Venga, ándale, a lo mejor no se le habían hecho esa pregunta antes, ¿verdad? Yo diría que el Hijo de Dios. Bueno, la contestación que hace precisamente Pedro, y es una excelente contestación. La pregunta sería, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el Hijo de Dios? Pero vamos a dejarlo ahí, porque esa pregunta la vamos a contestar tal vez más adelante. Marco Espiricueta dice que no puede escuchar nada. Permítanme, déjenme le mando un mensajito aquí. A Marco Espiricueta, déjenme le pongo, trata de activar audio por internet. Tres o más que eso. Aida, sí, Aida, perdón. Alguien ya con nosotros, más o menos con la tarea. Aida, ¿me Porque escuchas? se confía de nosotros porque hay alguien que hagan las tareas. Aida, Mañana. Aida, ¿me escuchas? Dile que se te acabó el toner. Okay. Sí, creo que se le activó el lado de ella. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportarme? ¿Qué es para ustedes Jesús? Es difícil, ¿verdad? De pronto cuando nos hacen esta pregunta puede ser complicada. ¿Analín, quieres aportar algo? Pues es una guía bueno, al menos para mí, su palabra es una guía, la manera en que trato de regir mi vida, a veces mi sostén también. Perfecto. Muchas gracias, Analí. ¿Alguien más, último? Yo. Lorena, adelante. Hola, buenas noches a todos. Pues de verdad que es una pregunta difícil. No me había hecho una pregunta así por nunca, pero contextualizando un poquito a todos también, pues yo vengo de una familia católica, ¿verdad? Sí. Más por herencia que, que por conocimiento, pero para mí, pues Jesús es amor. Es amor. Es amor. Oh. Esa pregunta muy interesante. Es amor, ¿eh? Sí, Jesús. O sea, si a mí me dijeran defínelo en una palabra, pues es amor. Claro. Entonces, pues ya haciendo un lado de que, bueno, se nos ha enseñado que es hijo de María, de Dios. Sí. Quitando todo eso, ya, pues yo lo definiría, perdón, nada más en esta palabra, amor. Excelente. Excelente respuesta, Lorena. Digo, las demás también lo son. Creo que, me les voy a decir algo. Jesús es lo que nosotros necesitamos que sea. Ojo con esa respuesta, ¿eh? Y Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es amor. Jesús es mi guía, decía Analí. Y así es. De hecho, en un momento, una revelación que hace Dios, de quién es Él dice, yo soy el que soy, en una revelación que le hace a Moisés, el de los 10 mandamientos, el de las 10 plagas. Jesús le dice, yo soy el que soy. Quiere decir, digamos, otra definición de, por ahí hay un nombre que, hoy no vamos a tratar este tema, pero permítanme utilizar aquí las diapositivas que voy a poner para decirles, para compartirles el nombre de Dios en el tetragramatón. El tetragramatón es esto. ¿Alcanzan a ver esta palabra que acabo de escribir aquí?
¿sí? Es YHWH. En hebreo, esta palabra define a Dios. Este se llama el tetragramatón, porque son 4 palabras. YHWH es, digamos, en el hebreo, bueno, ya lo vamos a platicar, igual podemos platicar un poquito más después, porque es un nombre bien increíble, pero es el nombre que, digamos, nosotros conocemos como Jehová, o en algunas Biblias católicas viene como Yahvé, otras vienen como Yahweh, que sería como la palabra más pegada al original, sí. Nada más que este nombre se perdió porque era innombrable. ¿Ustedes recuerdan en los 10 mandamientos que la Biblia dice, no jurarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? ¿Sí se acuerdan que uno de los mandamientos dice así? De no tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, no quiere decir que no, dice que cuando no fuera necesario no tendríamos que utilizarlo. Y la palabra es esta, la palabra Jehová, digamos, es traducida al español. Uno de los nombres de Dios era, digamos que la gente le ponía era Adonai. Adonai quiere decir, permítanme, Adonai quiere decir el Señor o el Señor de señores. Y esa palabra se la incorporaron a esta y porque en español no se podía pronunciar. Nosotros somos, digamos, hablamos español y no podemos pronunciar esa palabra, ¿verdad que no? Es imposible, digamos, pronunciarla, pero esta palabra la pegaron a un hombre que era Adonai, Adonai, que quiere decir el Señor de señores, para poderla, digamos, transportar al español. Y la palabra que de aquí derivó, pues fue la palabra Jehová o la palabra Yahvé, es la misma, es el nombre de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, y digamos, el más parecido, algunos dicen que es esta, Yahweh. Así, perdón, no puse el H, Yahweh. Ese es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, que es el mismo nombre, digamos, de Jehová. Ahora, ¿qué quiere decir Jehová? Jehová quiere decir yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Pero también algunos lo definen como yo seré el que seré. Algo así como yo soy el que tú necesitas que yo sea. Eso quiere decir el nombre de Dios. Ahorita no me voy a meter al hebreo, ni al griego, pero solamente se los estoy definiendo así de manera rápida. ¿Sí? Yo soy el que soy. Jehová, Yahweh, ¿sí? Yahvé. Es el nombre. Por eso nosotros acá en la iglesia cristiana tenemos un canto que se llama el gran yo soy. Que quiere decir el Jehová, el Yahweh, el Dios todopoderoso. Yo seré el que seré. Yo soy el que tú necesitas que yo sea. ¿Qué necesitas hoy, Lorena? No me lo contestes, pero eso es lo que Dios quiere ser para ti. ¿Qué necesitas hoy, Annalyn? Eso es lo que Dios quiere ser para ti. ¿Qué necesitas, Aide, el día de hoy? Eso es lo que Él quiere ser para ti, para cada uno de ustedes, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Si yo hoy necesito, si ando pasando la mala en la economía, él se pronuncia como el Yahvé o el Jehová, se le llama Jireh. Jireh en hebreo quiere decir el proveedor. Jehová Jireh, Jehová el proveedor. Jehová Rafa también es otro nombre de Dios que quiere decir yo soy tu sanador. Jehová Shalom quiere decir yo soy tu paz. Hay muchos nombres compuestos de Dios, pero ya me estoy entreteniendo en otra cosa que no es el tema del día de hoy, que me encanta. Discúlpenme porque luego me pierdo en eso. Entonces, me gustaría platicar un poquito acerca del Jesús histórico, pero antes no quería dejar sin decirles eso. ¿Qué quieren que Dios el día de hoy responda para ustedes? ¿Qué necesidad tienen que ustedes quieran que Dios supla? Yo te voy a decir algo. Dios es lo que tú necesitas que sea en el momento que lo requieras. Eso es hermoso, ¿eh? Por eso Dios se llama así. YHWH es el tetragramatón. ¿Sí? YHWH, ¿sí? Que es yo seré el que tú necesitas que yo sea. Qué bonito, ¿no? ¿Les gusta o no les gusta? Denle un like, aunque sea para arriba un dedito. Pueden ponerle deditos, ¿eh? ¿Sí? Sí, eso es para ustedes. Ahí en la parte de abajo vienen los emojis. Muy bien, entonces vamos al Jesús histórico. Fíjense, ya hablando del Jesús histórico, vamos a ver qué onda con el Jesús histórico. En la Biblia encontramos, la gente a veces dice, no es que Jesús no existió.
Y encontramos algunos autores, les soy honesto, perdí por aquí mi esposa tenía una diapositiva y por ahí se me transmensajeó y ahorita que abrí no estaba. Pero se me quedó hay varios escritores como Tácito, Flavio Josefo es uno de ellos, y existen 3 o 4 escritores, tanto romanos, como gente, digamos, escritores romanos, historiadores romanos, como Flavio Josefo, que era un historiador hebreo, judío, pero no cristiano. Entonces, era un sacerdote, de hecho, judío, que no era cristiano. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sacerdotes judíos, llámense fariseos, que era un tipo de sacerdote, los saduceos, que eran otro tipo de sacerdotes judíos también, los escribas, que eran otro tipo de sacerdotes también judíos, todos estos sacerdotes no querían a Jesús. No querían a Jesús por todo lo que él decía hacer de sí mismo y las cosas que hacía. Sin embargo, aunque no querían a Jesús, como historiadores que eran, ellos escribieron varias, digamos, disculpen, ellos escribieron varios textos donde hablan acerca de Jesús. Y permítanme leerles este extracto de uno de los escritos de Flavio Josefo, que fue este historiador, repito, judío, que no, precisamente no era seguidor de Cristo, sí, sino que, pues, todo lo contrario, por su tendencia religiosa fariseica, él era fariseo. Y dice lo siguiente, Flavio Josefo: vivió por esa época Jesús, un hombre sabio, y él era contemporáneo de Cristo, nada más que para este tiempo Cristo, digamos, ya había muerto. Dice, vivió por esa época Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque fue hacedor de hechos portentosos, maestro de hombres que aceptan con gusto la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Era el Mesías. Cuando Pilato, tras escuchar la acusación que contra él formularon los principales de entre nosotros, lo condenó a ser crucificado. Aquellos que lo habían amado al principio no dejaron de hacerlo, porque al tercer día, ojo con esto, se les manifestó vivo de nuevo, habiendo profetizado los divinos profetas estas y otras maravillas acerca de él, y hasta el día de hoy no ha desaparecido la tribu de los cristianos. ¿Se fijan? Y ahí está la referencia que él hace hacia que él menciona. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué? Bueno, porque muchos cuestionan digamos, la persona de Jesús. Muchos dicen que Jesús realmente no existió. Sin embargo, hay evidencias. Hay personas que dicen, oye, científicamente no se puede comprobar que Jesús existió. Les voy a decir algo. No se puede comprobar científicamente porque lo científico, digamos, no se somete a lo histórico. Es decir, yo no les puedo comprobar científicamente. Ay, sí, mi amor. Aquí está Luis José. Les manda saludos. Es que él siempre quiere asomarse. Déjenme lo asomo. Diles hola. Adiós. Ve con mami. Entonces, ve con mami. Entonces, ese Jesús histórico, oh, perdón. Ahí viene Mami por él, ¿sí? Te lo voy a conectar, Mami, con la música. Quiere que lo conectes con la música. Listo. Recuerden de dónde me quedé, porque ya me perdió aquí Luis José. No, que muchos hablan desde la ciencia, ya recordé, una disculpa. Muchos dicen que científicamente Jesús no existió, pero los datos, digamos, los datos históricos no son comprobables científicamente. Por ejemplo, para comprobar las cuestiones científicas tengo que utilizar el método científico, que pues prácticamente es la hipótesis, primero la hipótesis, luego la experimentación, la observación, la repetición y la comprobación. Sin embargo, eso no se puede hacer con un dato histórico, ¿no? Por ejemplo, si hay un choque, ¿verdad? No puedo comprobarlo, digamos, con un método científico. Digo, tal vez puedo ver por las cámaras, pero son sucesos históricos.
Entonces, cuando alguien me dice, oye, compruébame científicamente que Jesús existió, pues que no se puede, o sea, se puede comprobar históricamente a través de los datos, de los hechos, de los testimonios de las demás personas. No sé si me doy a entender. Entonces, por ejemplo, yo no puedo comprobar científicamente, digamos así, acerca de don Miguel Hidalgo, ¿no? Pero sí puedo comprobarlo a través de los hechos, de la historia, de los argumentos, de las personas que escribieron acerca de él. Lo mismo sucede con Jesús. Existen evidencias literarias que nos hablan que Jesús, fíjense, Jesús existió. Y uno de ellos es precisamente Flavio Josefo, Tácito, existen Suetonio, existen varios autores, historiadores romanos como judíos que hablan, aunque no lo querían, ¿sí? Pero digamos, aunque no lo querían, ellos hablaban de él, como es el caso del que acabamos de mencionar, de Flavio Josefo, que habla acerca precisamente de Jesús. Yo no puedo comprobar de manera científica, pero sí de manera histórica, y esto es muy importante, ¿sí? Lo que nosotros conocemos de la historia, de los personajes históricos, lo conocemos a través de los argumentos o a través de los testimonios, de los escritos de las personas que lo conocieron. Entonces, esto es bien importante. Por eso, en el caso de Jesús, tú lo podemos encontrar, ¿verdad? Ahí aparece, ¿verdad? A través de Suetonio, de Tácito, de Flavio Josefo, podemos encontrar acerca de Jesús, y hablan en reiteradas veces acerca de él y también de los cristianos del principio de siglo. Entonces, bueno, ok. Pregunta acerca de esta primera parte. Vamos a dividir en tres: el Jesús histórico, el Jesús profético y el Jesús de los apóstoles. Ahorita vamos a platicar del segundo, pero antes de pasar al Jesús histórico, ¿alguien que me quiera hacer algún comentario? ¿Alguien les ha comentado alguna vez que Jesús no existió o que puro cuento? ¿No? O aquí Oscar y Fabio, o pueden anotar también en el chat, ¿eh? Ya, ahí Marco ya me dice que puede escucharnos. Dice Oscar y Fabiola que para ellos es su Salvador. Muy bien. Sí, gracias. ¿Alguien que me quiera comentar algo al respecto, no? ¿No les han comentado alguna vez que Jesús no existió? Sus hijos, de pronto nuestros hijos empiezan a cuestionar, Jesús no existió, me enseñaron en la escuela. El profesor, ¿verdad? Que era ateo y que no cree en Jesús por alguna razón o en la Biblia, y empiezan a cuestionar. Por eso yo estoy tratando como de dar estos temas donde nosotros podamos tener evidencias de que Jesús existió. Le voy a decir algo: los mejores historiadores en el mundo no se atreven a cuestionar, ojo con esto, no se atreven a cuestionar la historicidad de Cristo o el Cristo histórico. ¿Sale? Por lo menos, una cosa, digamos, no, a lo mejor no aceptarán que es Dios o que Jesús, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, pero si dicen que sí existió, o sea, sí, la realidad es que sí existió. Hoy en día no tenemos ningún historiador serio, ¿sí?, que argumente que Jesús no existió, aunque sean ateos. Ojo con eso. ¿Sale? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Ahí están las reacciones. Pueden poner ahí dedito o algo si quieren hacerlo ahí. Mira, yo que le voy a poner un dedito así. ¿Ya vieron? Muy bien. Marco Espíritu Goeta, ¿quieres aportar algo? ¿Levantaste mano o fue de correcto? No, sí, la levanté. Buenas noches. Adelante, Marco. Sí, de hecho, bueno, de esos aspectos que mencionas de que la gente que dice que no, que Dios no existe, que pues infinidad de opiniones de esas. Incluso, bueno, a mí me sucedió una persona, con uno de los congregantes, que, pues sí, él asistía y, bueno, dice la palabra que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Y él tuvo igual una situación, de salud con uno de sus papás y pues ahora sí que él estuvimos orando ahí en la iglesia y todo y a final de cuentas la persona falleció. Y, ¿cómo se llama? Y esta persona comenzó a decir que no es cierto, que Dios no existe, que Dios no, así infinidad de cosas. Y yo sí le decía, digo, es que no es que Dios no exista, es que una cosa es que tú estés orando por que se haga tu voluntad
y otra cosa es que se haga la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios fue haberse llevado a esta persona, pues ahora sí que tenemos que aceptarlo, porque no es lo que queremos nosotros, sino lo que Dios quiere. Y decía, no, que no es cierto y que no es cierto. Y a final de cuentas, la persona se alejó, se fue, y pues ahora sí que he platicado así con algunas personas y es más difícil, por así decirlo, convencer a la gente que ya ha conocido que incluso a los que no conocen. Es más fácil con los de afuera que con los mismos que ya conocen. No sé si me doy a entender. Claro. Fíjense que, perdón, ya cerró el micrófono. De hecho, el ateísmo existe por varias razones. Luego estaría bien como agrandar en este tema, pero así de manera rápida, el ateísmo existe por el cientificismo, es decir, la falsa ciencia. Por el, digamos, por el, a lo mejor esto acabo de decir, pero por el pecado, por la maldad del mismo hombre, el hombre le conviene mejor no creer en Dios, ¿sí? Para poder hacer su voluntad, porque creer en Dios implica que hay un ser que nos va a juzgar según nuestras obras. Y digo, hay varias, pero digamos, esas son algunas. La otra es precisamente por un dolor que hayan tenido. A veces las personas no creen en Dios porque dicen, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto, no? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió aquello? Entonces yo casi, la mayoría de las personas que, digamos, se dicen ateas, la mayoría, no digo que sean todos, pero han argumentado porque tienen un dolor en su corazón, ¿verdad? Y es triste, a veces entender los propósitos de Dios es complicado, pero Dios siempre tiene propósitos para nuestras vidas. ¿Sale? ¿Ibas a aportar algo más, Marco? Sí, de hecho, una vez me pasó con uno de mis compañeros, así, rapidito. Una vez uno de ellos me decía, no, a todo lo que tú me digas, yo te voy a sacar una respuesta lógica. Bueno, sí, está muy bien. Ya en pocas palabras me decía, no, que ¿cómo me puedes comprobar de que Dios existe? Ahorita me acordé de eso. Y wow. Le digo, pues así como dice usted, así científicamente no te lo puedo comprobar. Digo, porque incluso le dije lo mismo que usted estaba compartiendo, o sea, fue un suceso histórico. Digo, pero así, como no puedes ver el aire, te das cuenta que tumba árboles, que hace desastres, pero tú no lo ves, pero sí lo sientes. Y me decía, pues sí, digo, así es Dios. Dios no lo puedes ver ahorita, Dios no lo puedes incluso tocar, pero Dios está ahí, y cuando lo vas a necesitar, Él va a estar cuando lo necesites. Solamente, apártate de tu maldad, confiesa tus pecados, a su voluntad, y él lo va a hacer. Digo, incluso hasta dice la palabra, o sea, lo hace con buenos y malos, pero pues imagínate si lo llegaras a hacer, que te apartes de tu mal camino. Y el chavo se quedó prácticamente callado, ya no me dijo nada. Ok, muy bien. Dice, aquí pues dice, ¿cómo saber qué es el que nos muestran? Dice Sonia Zavala. Bueno, digamos, porque por las personas que estuvieron cerca de él. La clase pasada, Sonia, voy a subir por ahí el tema acerca de la Biblia, y a los que estuvieron la semana pasada, digo, en base a lo que me pregunta Sonia Zavala, dice de que no existió, no, pero de cómo saber qué es lo que nos muestran. Bueno, precisamente por la historia, o sea, hay evidencias, tenemos evidencia histórica y testimonio de las personas que estuvieron cerca de él. Algunos dirán, bueno, pero lo que pasa, como vemos la Biblia, ojo con esto, como vemos la Biblia como un compilado, como si fuera un libro solamente, sin embargo, recuerden que la Biblia son un compilado de muchos libros. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que existió Sócrates si Sócrates no escribió nada? Sin embargo, nadie cuestiona a Sócrates. ¿Se recuerdan cuántos libros habían copias de los libros y con cuánta distancia? Eran casi 900 años
de los escritos originales de Platón, porque Platón fue quien escribió de Sócrates. Entonces, tenemos los escritos de Platón y los que tenemos nosotros, sí, hay digamos, una distancia de 900 años entre los originales y los que tenemos nosotros en nuestros días. 900 años. Y solamente hay 9 o 10, si no mal recuerdo, copias de esos libros. ¿Sí? Si lo recuerdan. Sin embargo, de la Biblia hay más de 5,000 copias, ¿sí? De los textos originales, y la diferencia del original al que tenemos es de 30 años. Fíjense. Sin embargo, de Platón es de 900 años de distancia y solamente 9 copias. Entre más copias haya, digamos, más reales y más creíbles son los textos. ¿Cómo puedo saber qué es lo que nos muestran? Por los textos. Hoy en día, digamos, nosotros conocemos la vida de las personas por las biografías, hechas por nosotros o hechas por las personas. Lo mismo sucede en la antigüedad. Nosotros tenemos los textos de Mateo como un libro. Imagínate que Mateo fue un historiador. Marcos fue otro historiador. Digo, Marcos fue escrito lo dictó Pedro, pero escrito por Marcos. Lucas fue un historiador y médico. Ojo con esto, Lucas dice algo muy interesante. Lucas dice, después le escribe a un amigo del que se llama Lucas, a un amigo del que se llama Teófilo. De hecho, así empieza la carta diciendo: estimadísimo Teófilo, me ha parecido a mí escribirte esto después de que investigué diligentemente todo lo concerniente al Señor. Es decir, Lucas era un historiador y era médico. Interesante, ¿eh? O sea, los libros no es así como la Biblia toda junta, no. Son un compilado de libros. De hecho, la palabra Biblia quiere decir biblios o libros. ¿Se fijan? Entonces, fíjense, de Platón tenemos solamente, perdón, de Sócrates solamente tenemos por Platón. De Jesús tenemos por Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Juan, ¿sí? Tenemos escrito por Pablo, tenemos escritos por Judas, tenemos escritos, ¿verdad? Por varios autores de la Biblia, ¿no? O sea, tenemos varios escritos que nos hablan acerca de Jesús. ¿Sale? Pero otra, no sé si queda claro ahí con esto, Sonia. Con toda confianza, ¿eh? Igual y si no podemos profundizar en algún otro momentito. Tú me dices. No, sí está bien. Sí está Okay. claro. Con toda confianza, ¿eh? Si no te convence, igual y lo podemos platicar en otro momentito, ¿sale? Y si no, pues si quieres hacerlo aquí adelante. No, está bien. Va, perfecto. Gracias, Sonia. Entonces, vamos a lo siguiente. Ya vimos entonces que hay datos históricos, ¿sí? Siguiente, el Jesús profético. Fíjense, es bien interesante el Jesús profético, porque Jesús, ustedes saben, el Antiguo Testamento es, digamos, nos narra desde el inicio de la creación, y lo escribe Moisés por digamos, por tradición oral. Moisés escribe primero por lo que escuchó de sus ancestros acerca de la creación, y lo escribe Moisés, escribe acerca de la creación. Y recuerden que el Antiguo Testamento es, digamos, como el antes de Cristo, y el Nuevo Testamento a partir de Marcos es a partir de Cristo. Es como antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? AC/DC, y no me refiero al grupo de rock. Pero en el Antiguo Testamento, en el Génesis, capítulo 3, que es el primer libro de la Biblia, dice lo siguiente: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Cuando la serpiente tienta a Adán y Eva. Ahorita no me voy a meter a que si no era una manzana, eso sí es cierto, ¿eh? Con lo que tentó la serpiente a Adán y a Eva. Dice: y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás. Dios le envía una maldición a la serpiente y le dice que del polvo va a comer todos los días de su vida. Y le dice: pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, como consecuencia de haber tentado a Adán y Eva. Les dice que va a poner enemistad entre la mujer y la serpiente. Y le dice algo bien interesante aquí: entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ojo con esta palabra, la voy a remarcar aquí, que es simiente. Porque la simiente quiere decir semilla. Y la palabra semilla viene de la palabra semen. Repito lo que estoy diciendo. La palabra simiente viene de la palabra semilla, y de esa misma se deriva la palabra semen. Esto es muy interesante. Porque digamos científicamente, o digamos,
no solo científicamente, sino en el contexto en el que estamos escribiendo, la concepción del semen, ¿verdad? Nosotros lo entendemos, pues viene del hombre, la semilla, en ese sentido, quien define la sexualidad del hombre y la mujer en la fecundación, pues es el hombre. Y le está diciendo a la serpiente que la mujer, de su semen, de su semilla, de su simiente, ¿sí? Esto hay que leerlo como entre líneas. Dice que iba a herir a la serpiente era Satanás. Y dice que en la simiente o la semilla o la descendencia de la mujer iba a herirle en la cabeza al diablo. Eso está diciendo aquí. Esto es algo profético. Esto se lee entre líneas. Digamos, uno lo lee así, tal cual, y tal vez no lo pudiésemos entender a la primera. Pero si nosotros entendemos, digamos, de la mujer no viene el semen y no hay semilla, digamos, en ese sentido, entendemos que está el óvulo, pero en el contexto en el que se escribe no se entiende la semilla como el óvulo, sino como el espermatozoide. Entonces, en este contexto en el que se está escribiendo el Génesis capítulo 3, versículo 14, de simiente y semilla, dice, y entre tu simiente, le dice a la mujer, y la simiente suya, dice que habrá enemistad entre la serpiente, dice, esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Quiere decir que la serpiente iba a lastimar a la mujer durante toda su vida. Pero esta primera frase me llama la atención. ¿Por qué? Porque esta palabra de simiente, y la voy a remarcar aquí, ¿sí? Esta palabra simiente se está refiriendo a la semilla. Y de una manera profética, Dios le estaba diciendo a la serpiente, estando ahí presente Eva y Adán, que una mujer iba a dar un hijo de su semilla, pero no se podría de manera sola. ¿Por qué? Porque la mujer no puede engendrar si no es, ¿sí?, por la fecundación del espermatozoide. Él estaba diciendo aquí a la mujer, estaba anunciando ya o dejando ver entre sombras o entre letras que una mujer sin fecundación iba a tener un hijo, digamos, sin fecundación de un espermatozoide de hombre. ¿Sí? ¿Sí saben a quién se refería aquí? ¿Alguien que me diga? ¿A qué mujer se refería que iba a tener un hijo sin haber espermatozoide? A María. Pues a la Virgen María. A María, exactamente. Y esto estamos hablando de la creación del hombre, ¿eh? Estamos hablando desde tiempos, y cuando fue escrito esto, pues estamos hablando de casi 4,000 años, de casi, bueno, de nuestros tiempos, casi 4,000 años atrás. 2,000 años antes de Cristo se estaba escribiendo esto de una historia que era de casi 4,000 años antes de Cristo. Esto es una profecía. ¿Quieren ver otra profecía similar? ¿Se las muestro? Está en Isaías, cerca de 700 años antes de Cristo. Isaías, un profeta, dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la virgen, ¿verdad? Una virgen, una mujer que no haya tenido relaciones sexuales, va a concebir y va a dar a luz un hijo. Y llamará su nombre ¿cómo? Emanuel. ¿Alguien sabe qué quiere decir Emanuel? ¿No? Dios con nosotros. Exactamente, quiere decir Dios con nosotros. Ojo con esto, ¿eh? Dios con nosotros. Fíjense, aquí está hablando de la Virgen. Una Virgen va a dar un hijo. ¿Cómo? Ya estaba profetizado desde Génesis. ¿Sí? Estamos hablando del Jesús profético, ¿eh? Jesús profético. Ya vimos del Jesús histórico. Estamos hablando del Jesús profético. Isaías dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, esto es bien interesante. Isaías 9:6, mismo Isaías que acabamos de leer, un profeta de cerca de 700 años antes de Cristo, dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, y el principado, porque va a ser príncipe, sobre su hombro, y se llamará su nombre de ese niño, fíjense, admirable, consejero. Luego, ¿qué dice? Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. Este niño iba a tener todos esos nombres, pero me llama la atención estos dos principales. Iba a ser llamado Dios fuerte e iba a ser llamado Padre eterno. Qué interesante, ¿no? Y estoy hablando solamente de algunas, porque yo puedo hablar de profecías antes de que naciera Jesús. Hay infinidad. Estoy hablando de 300 profecías que se cumplieron en Jesús. Ahorita voy a dar 4 profecías como para que tengamos la idea de qué era lo que estaba sucediendo y quién era Cristo anunciado desde la profecía. Esto es increíble, ¿eh? 300 profecías. De Jesús se profetizó dónde iban a nacer, en Belén. Se conoció que iba a ser llamado de Nazaret. Se conoció que iba a entrar en un burro a Jerusalén. Se profetizó que iba a morir en un madero. Se profetizó que Jesús le iban a quitar la barba, que lo iban a golpear. Bueno, se profetizaron infinidad de cosas. Se profetizó que iba a ser llevado a Belén, que iba a ser llevado también a Egipto, porque se fue a Egipto un tiempo, hasta los 2 años. Perdón, a partir de los 2 años salió a Egipto. Pero así, o sea, profecía tras profecía. Pero fíjense lo que dice esta profecía. Dice que llamaré a su nombre Dios fuerte y Padre eterno. Va a ser Padre. No solamente iba a ser hijo, iba a ser Padre. Iba a ser llamado Dios fuerte. Interesante, ¿verdad? ¿Qué les parece estos textos? Déjenme leer uno más para terminar con el Jesús histórico. Este que está aquí. Fíjense lo que dice este texto, y este texto me encanta, a mí es de mis favoritos. Hay otros muy buenos, pero este me gusta por muchas razones que luego se las voy a ir compartiendo de poquito en poquito, pero vamos nada más ahorita de rápido. Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David, que está hablando del rey David. Probablemente el de las mañanitas que cantaba el rey David, ¿eh? No sabemos si era el mismo, pero que era judío. Bueno, digamos de la tribu de Judá. Dice, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, Dios iba a derramar oración. Y dice lo siguiente, fíjense, y dice, está hablando Dios, está hablando Jehová, Yahuel, que veíamos al inicio. Dice Dios, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y se llorará por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Yo les voy a hacer una pregunta, porque aquí Jehová está hablando, Dios está hablando, Yahvé está hablando, y dice Dios, ese Dios todopoderoso, dicen que mirarán a mí a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? Pregunto. ¿Se acuerdan a quién le clavaron la lanza en el costado? A Jesús. A Jesús. ¿Se fijan? Esto es muy interesante, porque el Dios de la eternidad, el Dios que hizo los cielos y la tierra, estaba diciendo que lo iban a ver a él. Esto se llama encarnación. Que ese Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra se iba a encarnar y lo iban a ver como si fuera el Hijo de Dios. Pero era Dios mismo encarnándose. Eso me encanta. Ya casi voy a la última parte, pero antes de ir a la última parte, ¿alguien quiere comentar algo hasta aquí? Yo, buenas noches, Dios les bendiga. ¿Quién es? ¿Quién es? Porque dice iPhone. Soy Margarita. Margarita. Margarita, tu prima. Hernández. Margarita, ¿cómo estás? Estamos aquí con... Bien, bien. Gracias, Margarita, dime. Sí, saludos. Mira, yo, de alguna manera, me gusta compartir lo poquito que Dios me ha dado, pero me da triste saber que ya no ha sido una persona, sino más de una, que traen argumentos donde no creen en Jesús, como bien hablabas, de que se dicen ateos por la cosa de que hay muchas fuentes de información como Discovery Channel, donde hacen aparecer a Jesús como que sí existió, pero que Jesús no murió ni resucitó, sino que huyó, me parece que a Europa con María Magdalena, y que allá se registra que hizo familia con ella. Entonces, todas esas cosas
la gente de alguna manera por evadir, yo no sé si el hecho de tener que comprometerse con Dios, a obedecer, a buscarlo, a someterse, ¿verdad? Por voluntad y agradecimiento y amor a Dios y a una conducta que nos hace la exhortación, ¿verdad? Nos llama a Dios a ser diferentes. Entonces, a veces la gente no quiere ser esa diferencia, entonces se apoyan en esas cosas y que tristemente lo avalan supuestamente científicamente, supuestamente con hechos históricos y que no sé de dónde lo traen porque yo no lo he visto y me invitaron a verlo, pero realmente no sé si verlo porque no le quiero tomar como interés para verlo, sino más que nada como para saber de qué están hablando, ¿verdad? Claro. Y yo prepararme más en estos hechos reales de los que tú estás hablando, en estos acontecimientos históricos que nos avalan también a nosotros, que nosotros podemos mostrarles quién fue Jesús, quién es Jesús, quién sigue siendo Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso es que me interesó mucho el tema. Y bueno, primeramente Dios, espero seguir conectándome con ustedes, si Dios me lo permite, porque quiero aprender, quiero saber más, ¿me entiendes? Y una de las cosas que yo argumento, ¿verdad? No es que argumente, sino de los hechos verídicos, ¿verdad? Es que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, como bien dices tú, está llena de profecía que hasta el día de hoy se está cumpliendo. Entonces, que esos libros en la Biblia fueron escritos ya miles de años, cientos y miles de años. Entonces, como el hecho de que ahora, por ejemplo, se está comprobado científicamente sí se están comprobando las profecías que fueron desde algunos, desde, por ejemplo, que los encontramos en Apocalipsis, por ejemplo, me sorprendía yo, ¿verdad? Y me decía, bueno, de lo que hablan de cuando en Apocalipsis dice, sí me parece que es en Apocalipsis, porque soy un poquito así como que se me van los textos bíblicos, ¿verdad? Sí, pero donde dice que en los últimos días, los días serán acortados, la maldad del hombre aumentaría y los días serían acortados. Entonces, en cuanto a esto de que los días serían acortados, el otro día escuchaba también que por televisión lo vi, ¿verdad? De los hechos que científicamente se está comprobando que ya no estamos viviendo 24 horas, sino solamente 18 horas. Y eso hace unos años atrás, ahorita ya no sé, porque los días se están acortando ciertamente. Entonces son profecías que se están cumpliendo y que eso nos da a nosotros para creer en Dios, ¿verdad? Nos da en las manos la verdad para creer en Él, porque es el único libro que muestra profecías cumplidas, ¿verdad? Claro. Entonces, sí da tristeza. La verdad, a mí me da tristeza saber, escuchar personas que se basan en eso, de que como Discovery Channel o otras fuentes de información que dicen que Jesús no murió y resucitó. Entonces, por eso es que estoy aquí y gracias, Isaí. Y pues bueno, ese era mi comentario. Gracias, Margarita Mago. Por aquí tengo un libro muy interesante, después si alguien gusta se lo puedo prestar o consíganlo. Se llama Caso Resuelto. El libro está muy interesante y habla acerca precisamente ahí se me fue el nombre, un policía de estos investigadores allá en Estados Unidos que se dedican a investigar casos de asesinatos que, digamos, ya pasaron a archivo y que son de 10, 15, 20 años atrás y que ya se archivaron y que los dejaron olvidados, pero que de pronto surge alguna evidencia nueva y los traen de vuelta a la mesa y los resuelven. Son casos muy complicados y solamente algunos investigadores del FBI, de la policía, o sea, digamos, hay un sector de policía que lo hace, ¿no? Que investiga este tipo de casos. Entonces, esta persona, es un hecho real, ¿eh? Es un hecho real. Aquí no quiero, nada más que no quiero dejar la cámara para ir por el libro, pero ahorita a ver si mi esposa viene y le digo que me lo ponga a la mano. Y dice, este investigador va,
digamos, era como especialista en eso, era muy bueno, era de los mejores en esta, o es de los mejores que todavía vive en Estados Unidos, y le traían estos casos para que él resolviera cuando había nuevas evidencias. Entonces él le presentan precisamente el caso de la resurrección. Su esposa era creyente, era una mujer cristiana, amaba a Dios, ama a Dios, y de pronto él dice, voy a destruir el argumento de la resurrección, ya me tienen fastidiado con esto, ¿no? Y entonces empieza a investigar qué onda con la resurrección, empieza a investigar las evidencias, ¿verdad? Bíblicos, históricas y todo lo que conlleva ello. Es un investigador, digamos, ateo, porque el cuate era ateo y profesional en lo que hacía. Entonces empieza a investigar qué onda con la muerte de Cristo, porque la Biblia dice algo interesante, fue con esto. Dice la Biblia en el libro de Corintios, Pablo dice a los Corintios 15, en el capítulo 15, dice que si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra predicación y es vana nuestra fe. De nada sirve predicar a Cristo si Cristo no resucitó. Entonces, Pablo dice, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Si Cristo no resucitó, es mentira lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, este investigador hace, valga la redundancia, esta investigación, ¿y qué creen que termina haciéndose cristiano? Termina haciéndose cristiano el cuate, por cuando quiso destruir el argumento de la resurrección, termina convirtiéndose a Jesús, y ahora escribe este libro que se llama El caso de Cristo. Entonces, por ahí, ahorita le digo a mi esposa que nos lo muestre y se los enseño. Voy a dar continuidad para ir cerrando porque ya vamos un poquito atrasados y no les quiero quitar mucho su tiempo. Vamos cerrando con esta parte. El Jesús no solamente histórico y profético, sino vamos a platicar acerca del Jesús de los apóstoles. Casi cerrando, fíjense bien, lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 23. Hablando precisamente del cumplimiento de la profecía, y repito lo que hace ratito argumentaba. Recuérdense que cada autor de la Biblia es un libro aparte y dan evidencia, así como Platón. Mija, ¿me podrías prestar el libro del caso de Cristo? Y recuerden que así como Platón escribe de Sócrates y Aristóteles escribe de Platón, así Mateo escribe de Jesús y no hay ningún problema. Este es el libro, miren. Déjenme. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? Sí, sí. Cristianismo. Caso resuelto. Si pueden y gusten, cómprenlo. O si quieren que se los preste, pues también. Ahí está. ¿Quién es el autor? El autor se llama J. Warren Wallace. Aquí te lo pongo cerquita para que lo... ¿Sale? Ahí está. Ok, gracias. ¿Sale? Perfecto. Chequen, hay varios libros al respecto, pero este es uno de los... De aquí me vieron inclusive para hacer la película, no acuerdo si El caso de Cristo, es una película muy buena, se llama El caso de Cristo. ¿Sale? Por ahí búsquenla en YouTube, creo que es en YouTube, El caso de Cristo. ¿Sale? Muy bien, entonces regresamos a este texto. Mateo es igual, o sea, es un escritor como muchos, no habría problema con que él escribiera, no habría problema con que Jesús no hubiese escrito nada. Muchos, como lo mencionó de Sócrates, que no escribió nada de lo que tenemos ahora, todo lo escribió Platón acerca de Sócrates, creemos en sus escritos, porque en la Biblia no. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen, y está hablando de la profecía, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya que lo menciona Mateo, hace la traducción de la palabra Emmanuel. Pero entonces, ¿por qué le pusieron a Jesús Jesús? ¿Por qué no le pusieron Emmanuel? Es la pregunta. Esto fue una visión o un sueño que tuvo José. Dice en el 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le mandó y recibió a su mujer, porque recuerden que la quería abandonar, no porque tuviera miedo, sino por el beneficio de ella misma. De hecho, iba a tomar al bebé como si hubiera sido él. O sea, José dice, ¿por qué me voy a quedar con un hijo que no es mío, no? Pero también sabía que María era una mujer justa, buena, y quiso dejarla en secreto. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esto está un poquito... no me voy a meter en este tema, pero conocer quiere decir que tuvo intimidad con ella. Sé que puede ser un poquito duro este tema porque algunos creemos o creen en la virginidad perpetua de María, pero así dice el texto. Conoció, se hace referencia a tener intimidad. Pero igual eso después lo platicamos, pero así dice el texto, dice que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, porque Jesús quiere decir Jehová Salvador, Yahweh Salvador, o el Salvador, eso quiere decir Jesús. ¿Por qué no se llamó Emmanuel Jesús? Bueno, no se llama Emmanuel porque cuando le ponen Emmanuel de manera profética estaba hablando de un atributo o de una característica de ese niño.
Y en la característica es que la palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Es decir, ese niño va a ser llamado Dios entre la humanidad, Dios con nosotros. Era un atributo, una característica de ese niño, pero no iba a ser su nombre. Era un nombre que hablaba de un atributo, una característica de él. ¿Sí? Y le puso por nombre Jesús, que quiere decir Jehová Salvador. Interesante, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahorita si tienen pregunta, ahorita me la hacen para irme un poquito más rápido. Y vamos con los apóstoles. Fíjense, los apóstoles, aparte de los evangelios, los apóstoles Juan, en capítulo 20, versículo 28, el apóstol Tomás le hace una declaración a Jesús muy interesante cuando él, ¿se acuerdan que Tomás era el incrédulo, el que dijo, yo no creo que Jesús, yo no, fíjense, o sea, digamos, la duda es parte del carácter del ser humano. Tomás anduvo con Jesús, Tomás caminó con él, Tomás era un hombre que escuchó las enseñanzas. Es más, que Tomás escuchó que Jesús iba a morir e iba a resucitar, pero no lo habían entendido. Los discípulos no entendían que Cristo iba a morir y resucitar. Entonces él dijo, no, yo hasta que no le meta la mano en su costado y mi dedo y que le haga así, hasta ese tiempo va a querer Jesús. Y cuando ve Tomás a Jesús y que le dice, a ver, mete tu mano en mi costado y sácatelas, dice, no, Señor, ¿cómo crees tú asustado? Lo hace y se hinca delante de Dios y le dice esta frase, Señor mío y Dios mío, reconociendo que Jesús no solamente era un hombre, sino que era también Dios. Y ojo con esto, porque Jesús nunca negó esta frase. Interesante. Siguiente. Algo bien interesante que también Felipe le dice a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, porque Jesús muchas ocasiones hizo ver como Dios, como lo veíamos en los textos pasados. ¿Se acuerdan en los proféticos? Donde Dios hablaba y dice, me mirarán a mí a quien traspasaron, donde sería su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este Mesías que iba a venir iba a ser llamado de esa manera. Y Juan le dice, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice algo bien interesante. Le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Fíjate, tanto tiempo hace que estoy contigo. Cuando le pregunta por el Padre, le dice, no me has conocido y estoy contigo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues como dices tú, muéstranos al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente era hijo de Dios, Jesús era Dios encarnado. Esto es muy interesante. ¿Y cómo pongo yo el ejemplo de esto? Rápidamente. Fíjense que es como cuando si yo les dijera, ¿podríamos nosotros ver el sol de frente? ¿Qué me dirían ustedes? Hacia las 12 del día, 1 de la tarde. ¿Podríamos ver el sol de frente, sí o no? Pues Venga, no. no, ¿verdad? Sin embargo, si tomo una foto al sol, ¿puedo ver al sol en la foto? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, así sí. Bueno, la Biblia dice en un texto, en un libro que se llama Colosenses, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios en todo su esplendor no podemos verlo. Moriríamos. Una por su gloria, su grandeza. Imagínense que el Sol es una de las estrellas más infinitamente pequeñas del universo. Hay estrellas inmensamente más gigantes que el Sol. Tener a Dios de cerca, que fue el creador de todo eso, moriríamos. Por eso Jesús es la encarnación de Dios. Jesús encarnó, Dios encarnó, se hizo carne. Por eso la Biblia dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque nosotros no podríamos solos, y se reveló a nosotros. Una ocasión alguien me dijo, ¿por qué si Dios existe, no viene y se presenta? Y yo les dije, ya vino. ¿Y qué crees que le hicimos? No a Dios, porque Dios es infinitamente poderoso. A la humanidad, a la parte visible de Dios, el humano, lo crucificamos. Si alguien te dijera, ¿por qué no viene Dios? Ya lo hizo. Y ahora te voy a decir algo, sigue estando, pero está a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones, tocándote, trayéndote, llevándote a procesos para que lo conozcas. Pero ahí está, en la persona de Jesús. Amén. ¿Sale? Siguiente, y ahorita igual, y casi termino con este texto. Me falta uno nada más para cerrar. Dice el texto de 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, el que hizo los cielos y la tierra, ese mismo que, ¿se acuerdan de Génesis 1:1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese mismo Dios, dice, fue manifestado en carne.
Grande es el misterio. O sea, no quien sea lo entiende. No quien sea puede entender que ese Dios indescriptiblemente inmenso, ¿sí? Es un misterio. El misterio del amor. La piedad quiere decir el amor de Dios. ¿Cómo entender? Es como si yo te dijera, oye, conviértete en hormiga, sabiendo que te van a matar. Sí, Dios fue manifestado en carne. Entonces, ese Dios todopoderoso se encarnó. Dios con nosotros. ¿No es increíble? A mí esto me súper encanta. Saber, ¿y por qué les digo esto? ¿Por qué Dios lo hizo así? Bueno, vamos a ver más adelante muchos por qué de por qué Dios se encarnó. Pero una de las razones por las que Dios se encarnó es para que nosotros no, o sea, nosotros a veces le decimos, es que Dios, Él no me entiende. Oye, Dios te entiende porque Él pasó por lo mismo. Él pasó por los mismos desprecios, por el abandono. Cuando nació, a veces vemos como el portal de Belén, bien bonito, y los corderitos, y el burrito, y la vaquita. Pero imagínate, ¿si han olido alguna vez un establo? ¿Cómo huele? Ya estoy casi cerrando, ¿eh? No huele como de lo más agradable, ¿verdad? Es muy bonito, y no estoy diciendo ni estoy siendo despectivo. Pero cuando él nace en un establo, así oliendo, o sea, a la popó del animalito, de Dios Todopoderoso, un rey de reyes, señor de señores, nace en un establo. Qué interesante, ¿no? Para darnos un mensaje de humildad. Y termino con este texto. ¿Quién es Jesús? Por eso Pedro dice lo importante en el inicio. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque en Isaías 53:3, así 700 años antes de Cristo, donde habla de Emmanuel, donde habla de que sería Dios fuerte, Padre eterno, dice en Isaías 53:3, dice que este Mesías iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, iba a ser varón de dolores y experimentado en quebranto, y dice que íbamos a esconder de él el rostro, lo íbamos a menospreciar y no le estimaríamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, dice la Biblia, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la Biblia, todos nosotros nos descargamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, y como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué hizo Jesús todo lo que hizo? Por amor. Para darnos un ejemplo de humildad. El Dios Todopoderoso vino y se encarnó. Hay gente que no va a creer en el Jesús. ¿Quién es Jesús entonces para ustedes? Alguien dijo es el Salvador. Alguien dijo es amor, definitivamente. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así dice la Biblia. Y un texto fenomenal que me encanta y que es muy citado en las Escrituras, bueno, por los que predican la palabra es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso quiere decir que cuando Cristo se humana, se hace hijo. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. Para que nosotros entendiéramos que no estamos solos y que Él entiende nuestro dolor y nuestra pena. Esto es muy importante, porque cualquier dolor o pena que tú tengas, Dios la entiende. Y tú puedes acercarte, hincarte y saber que está ahí presente y te está escuchando en espíritu, ¿verdad? Tú puedes hincarte y decirle, Señor, te necesito. Tú eres como lo dijimos al principio, el Yahweh, el yo soy, el que yo necesito. Y yo sé que tú pasaste por cosas difíciles y me entiendes. Por eso me escuchas. Me gustaría hacer una oración para cerrar. Y ya si alguien tiene alguna pregunta o duda, puede quedarse, y si no, adelante. Vamos a orar, y si quieren hacer esta oración conmigo, háganla después de mí. Sí, yo voy a decir y ustedes repiten conmigo. Ahí cerrado ahí digamos con su micrófono cerrado, háganlo y vamos a hacer esta oración. Padre del cielo, hoy estamos delante de ti, reconociendo tu grandeza y tu poder. Hoy hemos entendido que tú te encarnaste. Como Jesús estuviste en la tierra y viviste nuestras mismas angustias.
para que supiéramos que no estamos solos en el proceso y que tú nos entiendes. Hoy confesamos que a diferencia de ti, que fuiste perfecto, fallamos, que conoces nuestras tentaciones y debilidades. Y haciendo caso a tu oración en el Padre Nuestro, te pedimos que nos perdones, que perdones nuestras deudas y que nos ayudes a perdonar a aquellos que nos ofenden. Perdónanos y ayúdanos en los momentos de crisis. Sana nuestro corazón y ayúdanos a conocerte más. Porque si te conozco a ti, Jesús, conoceré todo de ti como Dios. Ayúdame en el proceso en el que estoy. Sana mi corazón y transforma mi vida. Te necesito. Te pido que entres a mi casa, a mi familia, a mi matrimonio, a mis hijos, y que estés conmigo en mi trabajo, en mis quehaceres, estés tú presente. Que seas ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, ese Jesús Salvador. Aquí estoy. Transfórmame en Cristo Jesús. Amén. Listo. No sé si hay alguna pregunta o duda. Voy a ahorita cerrar ya con este momento. Si alguien se tiene que ir, tenga la confianza. No hay ningún problema. Sé que es que luego me extiendo. Tengo ese enorme problema. Pero espero que sea de bendición lo que estamos viendo. Si alguien tiene alguna pregunta ahora, si alguien se tiene que retirar, no tenga ningún problema. ¿Preguntas, dudas, alguien que quiera? Ánimo, ánimo. Isaí, yo me tengo que retirar, pero Adelante. quiero agradecerte este tema tan bonito. Es un encuentro con Jesús maravilloso, me llega al corazón. Gracias por compartir con todos nosotros. Muy buenas noches a todos y espero el lunes con ansia, el próximo lunes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bendiciones. Gracias, igualmente. Muy bien. Voy a Buenas dejar aquí. noches, profe. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Muy bonito tema. Aquí estamos. Ándale, maestra. Un abrazo. Bendiciones. Sí, Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias. Bendiciones.